vamos a dar inicio a esta clase. Hoy, 30 de julio, es Hermenéutica 1 de la Universidad Theological International University of Miami, Florida. Estamos dando inicio y vamos a abrir esta clase con una oración. Padre, gracias te damos, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, te glorificamos, Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces con nosotros, porque tú estás siempre en control de nuestras vidas. Eso te lo agradecemos de sobremanera, Padre, que nos hayas escogido desde el vientre de nuestras madres para estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, preparándonos para levantar esa mies, preparando obreros para que levanten esa mies. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por permitirme también estar aquí, Padre Santísimo, dando esta clase, que yo sé que tú estás usando mi mente y mis conocimientos y todo lo que tú has puesto en mí para enseñárselo a todos los que con sed buscan tu palabra, Señor, buscan la interpretación bíblica correcta. Todo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la clase que vamos a ver hoy es Hermenéutica 1 y vamos a ver como introducción las cualidades del intérprete. Como primera instancia vamos a ver las cualidades del intérprete. Prácticamente esta clase es para ahondar, para ver de qué forma nosotros podemos identificar la manera más correcta de lo que es la interpretación bíblica. El intérprete debe de poseer una mente sana y bien equilibrada. Esta condición es indispensable, pues la dificultad de comprensión, el raciocinio defectuoso y la extravagancia de la imaginación son cosas que pervierten el raciocinio y conducen a ideas vanas e inútiles y necias. Ya todos sabemos que cuando hay exceso de imaginación, como ya lo vimos en la historia, ¿verdad? El primer hermeneuta bíblico de esta tierra fue el sacerdote Esdras, que tuvo que ser movido por nuestro Señor, tuvo que poner un conocimiento especial, porque ya el hebreo de la época había desaparecido. El hebreo de la época se había tergiversado de una manera tan fea, pues, porque habían hecho alegorías de todo lo que Dios decía, hacían una alegoría, y ellos ponían interpretaciones que no eran las correctas. Entonces se fue descomponiendo el mensaje, y por eso es que el Señor, ustedes ven ahí que usa al sacerdote Esdras, y él hace en la plaza, él llama a todas las personas y empieza a hacer una hermenéutica correcta de la escritura, porque ya el hebreo prácticamente ya estaba desaparecido, había entrado ya el griego. Entonces él hacía las interpretaciones del hebreo antiguo y las pasaba al griego alejandrino, que estaba en ese momento en su apogeo. Entonces, ¿qué sucede? Él empezó a hacer interpretaciones correctas de lo que decía el mensaje bíblico. Y es por eso que nosotros vemos ahora unas sagradas escrituras que están bastante acertadas por estos principios, por estas cosas que Dios hace, que en su momento logran el objetivo, pues. Ahora, todos esos defectos y cualquiera de ellos inutiliza al que lo sufre, ¿verdad? Un defecto que tenga, de los que habíamos hablado al comienzo, un intérprete le afecta. Dice que un requisito especial para ser un buen intérprete debe de tener rapidez de percepción para gozar del poder de asir el pensamiento de su autor y notar de una sola mirada toda su fuerza y significado. ¿Qué significa? Un intérprete debe de tener esa capacidad de visualizar con claridad y de entendimiento y coger prontamente todo lo que esas palabras y frases significan, ¿verdad? Y hacer un argumento de todo lo que él acaba de leer.
nosotros podemos ver en la epístola de los Gálatas, por ejemplo, ¿verdad? Al tratar de explicar la epístola a los Gálatas, una percepción rápida notaremos que el tono apologético de Pablo, como él, en el primer capítulo, la vehemencia y audacia de Pablo al afirmar la autoridad divina de su apostolado. Ustedes pueden ver eso. Ustedes pueden ver cómo Pablo ahí, con uñas y dientes, él está peleando. Miren lo que está pasando con Pablo. Pablo está peleando contra un modismo de la época, contra una mala costumbre que había en la época, que ya ellos ya habían dicho, ya habían puesto como regla que para poder ser apóstol obligatoriamente había que haber estado a los pies de Cristo. Si no, no podían ser apóstoles, no se les podía llamar apóstol. Y Jesucristo no dijo eso. Jesucristo, cuando instaura los 5 ministerios, los instaura dice que todos estos ministerios van a funcionar hasta que seamos perfectos, dice, hasta la perfección de los santos. Eso dice la palabra, así, ¿verdad? Entonces, Pablo está peleando contra esas cosas en ese momento, y por eso es que él dice, bueno, ya por último, como vio que las cosas eran bastante difíciles, él dice, bueno, la prueba de mi apostolado son ustedes. Así es. Entonces, estas cosas nosotros debemos de verlas. Es como, recuerdan que hemos hablado aquí de que por qué Pablo no habla exhaustivamente del diezmo en las epístolas de él. Es por muchas cosas. Vean, aunque nosotros no ahora tenemos facultades que nos permiten hacer análisis más profundos de los pensamientos y de la psicología de nuestro ancestro, nosotros podemos ver a un Pablo con pena, con vergüenza. Aunque él era cuando se trataba de las cosas de Dios, usted puede ver a un Pablo, digamos, Pablo era un tendero. ¿Qué significa esto? Pablo tenía, es correcto, él hacía tienda. Hablemos en este tiempo a un empresario que construía casas. ¿Ustedes creen que a ese empresario le hace falta dinero? Un empresario que fabrica casas y hace condominios y esto, es alguien que no le falta el dinero, es multimillonario. Pablo tenía ese poder en esa época, él también tenía una gran capacidad económica. De tener esa capacidad económica a no tenerla, ahí, aunque uno no quiera, aunque Dios esté trabajando con nosotros, hay algo en la psiquis que nos queda, y es evitar pedir. Le da pena pedir, le da vergüenza, porque a él nunca le había hecho falta nada, y de repente Dios lo agarra, y por eso es que él dice, yo puedo vivir en la abundancia y puedo vivir en la escasez. Pero por eso es que él no habla, y les dice a los feligreses, miren, pidan antes de que yo llegue, porque a él le da pena. ¿Sí? Eso lo podemos ver ahí, no tengo que ni siquiera que explicárselo. Y me imagino, pastor, que él más bien aportaba. Es correcto, él buscaba la manera, y dice él lo dice ahí, dice, Dios me libre de ponerles algún tropiezo por pedirles un centavo. No, yo prefiero no hacerlo. Y que la ayuda llegara a otras iglesias. Exactamente, pero él, miren que no crean que las tinieblas no ellos no duermen, los demonios no duermen. Sí. Y ellos usan todas estas cosas. Claro, esa vergüenza de Pablo de alguna manera afectó o afecta hasta el día de hoy, afecta las finanzas de la iglesia, porque para poder nosotros ser bendecidos tenemos que bendecir. Eso dice la palabra. Y la palabra, si Dios es uno, ayer, hoy y siempre, Él va a ser siempre, va a ser el mismo. Si Él dijo que esto le funcionaba a aquella gente, nos va a funcionar a nosotros y le va a funcionar a los del futuro. Entonces no puede ser que allá a Abraham le haya dicho, da tu diezmo, ya, que le diera la 10ª parte a Melquisedec para que las promesas fueran una realidad. Pero bueno, ese es otro tema. Nosotros podemos ver aquí cómo Pablo, él defiende su apostolado a toda costa.
Y se aprecia también vivamente cómo apasionadamente la apelación dice a los Gálatas necios, y empieza a hacer él un relato ahí a la doctrina de la justificación. Dice que la variedad de argumentos y las ilustraciones en el capítulo 3 y 4 de los Gálatas, nosotros podemos ver consejos exhortatorios, prácticos de los últimos capítulos. También pueden saltar ahí a la vista. Nosotros podemos ver la unidad del intento y el recto de la epístola que estará, dice, estarán retratados en el ojo y la mente del intérprete. Nosotros podemos irlo viendo de a poco. Ahora, todas estas cosas que nosotros estamos viendo ahorita, las cualidades del intérprete, estas son preguntas seguras del examen, de una prueba. Vamos a hacer un sistema, vamos a hacer un cuestionario con estas preguntas, y después de eso vamos a hacer el examen. Bueno, recuerden que quedamos que íbamos a estar haciendo exposiciones al final de esta clase. Vamos a hacer una exposición para ver qué nivel de comprensión tienen de esta clase. Y lo que queremos lograr con esto es que el alumno de esta universidad, cuando salga con las herramientas adecuadas y poniéndolas en práctica y sabiéndolas usar. Para eso vamos a hacer estas prácticas cada fin de clase. El intérprete debe de ser capaz de percibir rápidamente lo que un mensaje no enseña. O sea, en esto el intérprete tiene que tener esa habilidad de ver qué es lo que este mensaje no está enseñando, qué es lo que el mensaje está poniendo fuera de contexto, o que lo mantiene en el contexto pero que no lo menciona como parte del mensaje. Eso debemos de tener, el intérprete debe de tener esa astucia. Ahora, el intelecto vigoroso no está desprovisto de un poder imaginativo. Siempre el intelecto vigoroso, siempre nosotros, todo el que tiene un intelecto vigoroso y que no está desprovisto de imaginación, tengan la plena seguridad que siempre el intérprete que tiene esta cualidad, él va a buscar la manera de cómo llegar a nuestros conocimientos, a poner en nuestros conocimientos de la mejor manera posible el mensaje, y eso es maravilloso en un intérprete. En la Sagrada Escritura abundan pasajes que no pueden ser debidamente apreciados por personas carentes de poder imaginativo. O sea, si usted lee la Biblia como un libro común y cualquiera, usted va a encontrar una maravillosa información y una riqueza histórica de gran baluarte, y va a encontrar una riqueza de todo tipo literario, ¿verdad? Una joya literaria, se puede decir. Además de que si leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que además de ser un baluarte, ¿verdad? Porque es el primer documento escrito en griego koiné después de la desaparición después de la desaparición del hebreo. Ya el Nuevo Testamento es escrito en griego koiné. Entonces, el griego koiné es el griego común. Koiné. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es un baluarte literario? Sencillo. Es la primera pieza histórica y la primera pieza literaria escrita en este idioma. Ya solo eso, el que tiene está dotado de ese poder imaginativo, te puede dar te puede poner en contexto todas estas cosas. ¿Es la pieza histórica escrita? Sí, es una pieza literaria escrita de gran valor histórico y de gran valor literario. Ahora, el intérprete fiel frecuentemente debe de transportarse al pasado y pintar en su propia alma, o sea, saber pintar en su propia alma
las escenas del tiempo antiguo para poderlas expresar, para poder hacer que usted viva lo que el escrito está diciendo. De lo contrario, si a usted le empiezan a decir y a meter, a darle un cuento y que mira, y no tiene argumentos ninguno, no tiene absolutamente nada sólido, entonces usted dice, aquí como que le falta algo. Pero si el intérprete tiene todas estas astucias y conoce el entorno de la época, este intérprete va a poder hacer que uno se sumerja en ese relato. Y eso es lo que necesitamos de los intérpretes bíblicos, que tengan esas capacidades y que sean capaces de hacernos sentir el mensaje que está siendo dado en ese momento. Ahora, fíjense bien, el intérprete debe de poseer una intuición de la naturaleza y de la vida humana que le permitan colocarse en un lugar de los escritores bíblicos y ver y sentir como ellos. Ya se fijaron cómo decir, ¿por qué a nosotros los lectores nos asusta escuchar o ver a un escritor de la calidad de Flavio Josefo decir que Jesucristo, si Flavio Josefo estaba, tal vez no en contra, ¿verdad? Porque él es un escritor que está haciendo una narrativa de todo lo que está pasando, pero a él no crean que le gustaba que Jesucristo tuviera semejante fama. Así es. Y él dice, por eso es que él dice y se refiere en el libro, él dice, a este que yo no sé si es hombre, dice, refiriéndose a Jesucristo como que si Jesucristo es algo, que él no era un hombre, él debió haber sido algo divino, porque por el impacto que él hizo en su época. Imagínense que hizo que Roma misma pusiera los ojos en él. Eso no crean que era fácil. Para que el emperador romano se fijara en una sola persona, debió haber sido alguien que movió los cimientos de esa época. Entonces nosotros podemos ver que si ese intérprete no sabe meter ese tipo de pensamiento en la persona que lo está leyendo, el mensaje no llegó correctamente. Por eso es que deben de tener estas cualidades los intérpretes. Ustedes cuando estén haciendo exégesis de la palabra de Dios, deben de ser cuidadosos, no se dejen contaminar con sus propios sentimientos, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Ustedes le van a poner su salsa al exégesis y ya eso ya no funciona. La exégesis debe de ser limpia y debe de ser lo que ustedes deben de estudiar. Ok, están estudiando a Pablo, vamos a meternos, cómo era Pablo, quién era Pablo, de dónde viene, cómo la psique, estudiarle qué era lo que él lo movía, qué fue cómo el Sanedrín le dio tanta autoridad, por qué se la dieron, o sea, el Sanedrín vean, hay muchas cosas, como dice esto que les estoy diciendo aquí, hay muchas cosas que no se dicen, pero ahí están. Hay mensajes que están en el contexto, pero que no se dicen, el intérprete no los dice, pero no los dice no es porque no quiera hacer mención de él, sino que es porque hay cosas que son prioridad. Digamos, tal vez por su posición, tal vez algo ahí. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos ver, hay varias cosas que nosotros podemos interpretar. Dice la ley de la época que para ser parte del Sanedrín tuvo que haber sido casado. De lo contrario, no podía ser parte del Sanedrín. Entonces, y Pablo no menciona a Pablo no se le menciona esposa. Pero ahí dice que si él era parte del Sanedrín tenía que ser casado. Y no crean, hay cosas que nosotros debemos de ver de la época. Y en la época eran tan radicales con las leyes que si alguien rompía un precepto, eso hacía que toda la ley se desvaneciera. Ustedes saben lo que pasó con Daniel. Un decreto del rey firmado con su anillo no puede ser quebrado ni por el mismo rey. ¡Wow! Y lo pusieron en una encrucijada al rey
¿Recuerdan? Sí. Eso mismo pasaba con todo lo de la época. Entonces Pablo sí, que Pablo no hable de su esposa y no hable de que sí, él, una vez que no sabemos si fue que se murió, no se sabe absolutamente nada, no se puede especular, pero dice que él recibió un don de abstinencia. Dice, si ustedes tienen el don de abstinencia como lo tengo yo, entonces no se casen. Pero él no está diciendo que el matrimonio es malo. Lo que está diciendo ahí es que si ustedes se quieren meter de cabeza en el evangelio, la esposa hay que andarla cargando. Entonces mejor no, porque ahora Pablo, acuérdense que Pablo conquistó el continente asiático en 4 años a pie. Ustedes se imaginan que si ha tenido esposa no hubiera podido, y no es porque la esposa no hubiera podido andar ahí, sino porque siempre las necesidades femeninas hay que ponerles atención, y Pablo no podía estar en eso y podía y además sí, exactamente, además que hay una serie de atenuantes porque que no es porque que la mujer es atraso, no. La mujer es una bendición y todos sabemos que es una bendición. Pero en este caso, él decidió hacerlo así. Y él lo dice, pues no, miren, si ustedes no tienen este don que me dio, que me fue otorgado a mí, cásense, porque si no se van a estar quemando porque ¿qué es lo que le sucede al celibato? ¿O qué es lo que pasa con el celibato? Ustedes van a ver un montón, es como que le digas a una persona no defeque. Como no, es una necesidad fisiológica. Es imposible parar a alguien y decirle, no vas a tener sexo. Eso es torpe. Pero no nos corresponde, decir en qué se equivocaron y en qué no. Yo sé por qué se da el celibato y es algo que no es parte de la clase, pero siempre el mercantilismo en los directores de esta religión impusieron este celibato porque, ¿saben por qué? Porque el hombre que estaba predicando la palabra, la gente se desbocaba y les daba sus propiedades, les daba el caballito, que la vaca, y eso podía pasar a ser dueño. Entonces, si este hombre se casaba y tenía hijos, todo lo que tenía que ser heredado. Entonces dice la iglesia, no, y ahí entonces, y empiezan y ponen una regla, no, el hombre que sea un sacerdote con nosotros no puede ser, y todo lo que reciba es de la iglesia. Y por eso el capital que tiene, es correcto. Por eso es que la hermenéutica que nosotros estamos viendo o vamos a ver, nosotros vamos a poner el contexto. ¿Cómo lo decida usted? Si usted no tomó los principios que debe de tener un hermeneuta, se va a equivocar. Y es ahí donde dice que debemos de tener la mente, dice que no debemos de ser exagerados, que no debemos tener poner demasiadas cosas en el pensamiento de los antiguos y todas estas cosas. Para que pueda ser una exégesis limpia, debe de ser bien atinada en el conocimiento. En el contexto de allá y el contexto de aquí. Correcto, en lo actual. Ahora, dice que tiene que tener un criterio, el hermeneuta debe de tener un criterio sano y sobrio para no contaminar con muchos argumentos vanos la exégesis que está haciendo. No debe dejarse influir por significados ocultos. Acuérdense que ahí siempre hay gente que te puede decir cosas que te hacen pensar. Hay interpretaciones que te hacen pensar porque vos decís, hombre, esto como que tiene argumento, porque y unas fábulas del pueblo de Israel de cómo se hizo la creación, ellos no sé de dónde sacaron porque no tiene argumento bíblico, pero dice que la primera mujer fue Lilith, una tipa, y que esta Lilith se le volteó a Adán y le dice, ¿por qué yo me voy a acostar? No, yo te me voy a montar encima, en vez de que vos te me montes, y empieza a hacer un argumento, y bueno, y la cuestión es que Dios dice, según ellos, estas fábulas que ellos cuentan, Dios la apartó,
y la puso en la sabana. Entonces todos los hombres cuando se masturban el semen va a donde Lilith, y esa es la formación de toda la cantidad de demonios que ustedes van a ver en el... Entonces, estas cosas no tienen asidero bíblico. Pero nosotros podemos mostrar que son mitologías. Precisamente. ¿Cómo defendemos? Es precisamente. Ahora, una apologética correcta es: yo no me salvo, yo no me puedo salir de la palabra de Dios. Ok, si la palabra lo dice, yo lo creo. Si no lo dice, lo siento. Entonces, por eso es que estas fábulas, es como el libro de Enoc, no está dentro de la palabra, pero tiene cosas y tiene argumentos y vos decís, ala, esto puede ser que algo pasó aquí. Ve, cuando tenés ese gusanito de la curiosidad, hay cosas que te pueden mover, y hay que tener mucho cuidado, porque Dios tiene el cuidado de nuestras mentes si nosotros se lo damos. Si no, aquí ustedes saben lo que puede pasar. Yo creo que si nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos ver que esto es una lucha encarnizada de las tinieblas. Desde Génesis 3:15, miren, cuando recibe la segunda sentencia de muerte, la serpiente antigua, ¿verdad? Desde ahí hasta Jesucristo, era una lucha encarnizada de las tinieblas y la luz. Una lucha titánica. Para que, miren, primero, cuando le dice en Génesis 3:15, ¿verdad? Que le dice el Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Uno se pone a hacer un análisis de esto y vos decís, esto es ilógico, porque si le pisa la cabeza, ¿cómo le va a morder el talón? No hay manera, ¿verdad? Aparentemente. Hay otro argumento que entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir de ese momento, este personaje sabe que hay alguien que le va a pisar la cabeza y empieza a matar. Primero empieza con con Caín y Abel. ¿Se fijaron en eso? Caín dice que le dio y no le funcionó. Y hay una agenda oculta ahí que dice, bueno, este puede ser la simiente que me va a pisar la cabeza, y mata a Abel, creyendo que con eso iba a acabar la sentencia. ¿Qué es lo que dice Eva? Después dice que conoció a Adán, a su mujer Eva, ¿verdad? Y nació Set. ¿Y qué significa Set? En reposición de la simiente. Entonces las tinieblas dicen, no, aquí no puedo matar esta simiente, no la puedo eliminar, ¿verdad? Entonces, como no la puedo eliminar, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a tramar algo más espeluznante, y empieza a hacer, ok, no la puedo eliminar, voy a contaminar los vientres para que no haya vientre sano que pueda dar a luz una semilla que me pueda pisar la cabeza, ¿verdad? Y empieza. ¿Cuántas mujeres en la Biblia ustedes pueden ver ahí que no tienen la capacidad de preñarse? Todas las mujeres con más renombre no tenían. Tenía que ser, ¿por qué? Porque Jehová preservaba los vientres. Porque había una estrategia satánica de contaminación. ¿Ya se fijaron en ese detalle? Eso no está escrito, pero es fácil analizarlo, porque cuando ya lees la palabra desde otros puntos de vista y estás viendo, vos decís, no, esto está pasando así. Para que Sara pudiera parir, ella tuvo que haberse humillado al Señor y pedirle vehementemente al Señor que le fertilizara su vientre. Y ustedes ven que Sara fue, a los 90 años, fue madre. Fue extraordinario. Entonces, después de eso, vienen con Moisés. ¿Recuerdan lo que pasó con Moisés? ¿Por qué matan a Moisés? ¿Por qué tratan de matar a Moisés? Porque hay un rumor, dice, este es el que me va a pisar la cabeza, dice nuevamente el personaje, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y entonces agarran a Moisés y lo ponen en el Nilo, y se lo mete el Señor en el seno al mismo Satanás, al mismo faraón, y lo forma y le hace y le da todo el conocimiento, sin saber que él es el que le va a machacar la cabeza. El que va a hacer, cumple y continúa, y él está siempre buscando, porque ellos no duermen. Cuando llega Jesucristo, pasa lo mismo. Con Jesucristo ustedes saben que Herodes mandó a matar a los niños, porque está aquello de que esta simiente es la que me va a pisar la cabeza.
¿Se acuerdan? La primera sentencia, la segunda sentencia de muerte de las tinieblas. Cuando llega Jesucristo y Él mata supuestamente al que le iba a pisar la cabeza, Él no se da cuenta que el plan era ese. El plan era matarlo para que Él le pudiera quitar las llaves de la muerte y resucitar al tercer día. O sea que la inteligencia, la habilidad que nuestro Dios tiene jamás va a poder ser puesta en duda. Él usa al mismo Satanás para hacer que sus designios se cumplan. Entonces nosotros estamos, ¿en qué bando estamos? En el mejor. Nosotros no necesitamos estar en esto, porque ya tenemos un general que va delante de nosotros. Solo es confesarlo, dice, confesarlo. Miren, cuando nosotros ponemos en armonía nuestra mente, nuestro corazón, y eso es lo que Satanás va a buscar, cómo usted no se ponga en armonía su mente y su corazón, porque ¿qué es lo que ustedes más van a ser afectados en este tiempo? Miren cuánta gente anda con tanta basura ahí, que el TikTok, que el WhatsApp, que el esto, que el otro, y no se ponen a leer la palabra, y no tienen, es que no tengo tiempo. Y si vos sacas la cuenta de cuánto tiempo pasan en Facebook y cuánto tiempo pasan en las redes sociales, vos te das cuenta que la mitad de su tiempo pueden usarla para estar estudiando la Biblia. Yo no digo que no debemos, porque no podemos salirnos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, dice la palabra, pero no podemos dejar de ver las debilidades para poder meter nosotros el mensaje también. Ahora, si usted usa las redes sociales correctamente, usted va a ser también un canal de bendición para esa gente. Yo he visto cuántos degenerados sean, y cuando digo degenerados es porque ellos ellos se sienten que no tienen género. Por eso digo degenerados, no refiriéndome a otras cosas, sino que ellos dicen que no, es que yo no soy hombre, aunque son hombres biológicamente. Entonces, ¿cuánta gente ha cambiado su manera de vivir por un mensaje que miró en Facebook? Eso es buenísimo. Por eso es que nosotros no debemos de dejar de estar dando mensajes en la red. Además que va a haber un momento, y miren que se los estoy, anoten esta fecha. Todos estos mensajes que nosotros dejamos en línea le van a servir a la gente que se va a quedar en la gran tribulación. Ellos dice la palabra, que van a buscar quien les predique y no van a encontrar. Entonces su único aliento va a ser ahí. Esto lo dijo el pastor allá en aquella iglesia, lo va a poder estar viendo. Y eso va a ser, aunque sea un enlatado como le llamamos ahora, pero va a funcionar, porque la palabra tiene el mismo efecto en cualquier tiempo, porque salió de la boca de Dios. El neuma de Dios fue puesto en esa palabra. Entonces yo creo que lo que podemos hacer nosotros siempre es estar predicando en la palabra, estar predicando en las redes sociales y no apartarnos de ahí. Ahora, los intérpretes tienen que tener cualidades espirituales. Estas cualidades espirituales, el exegeta debe ser hábil y profundo. Y dice que debe de ser también haber sido tocado por su alma, debe de haber sido tocada por el Espíritu de Dios. Así dice Proverbios 1:7. Que Jehová, ¿qué dice? Proverbios 1:7. Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, si alguien no tiene, si alguien cree que tiene sabiduría y está fuera de la palabra, ustedes pueden ver, miren, yo veo gente con conocimientos sorprendentes, inclusive de la misma palabra de Dios, y no son creyentes. Ahí sale un muchacho, un sociólogo que se llama Agustín Laje. Él es muy bueno, muy bueno, y es alguien que ustedes ven que tiene argumentos y fuertes, y no es, cuando habla, dice cosas fundamentadas siempre. Eso es bueno, eso es muy bueno, y estoy seguro de que bien enfocada esa sabiduría, esa inteligencia, ese hombre haría un daño a las tinieblas tremendo.
porque es alguien que ya conoce el efecto de la palabra. Él sabe que el dar el argumento correcto en el momento correcto va a tener un efecto correcto. A eso se refiere lo hábil. Es correcto. No, y cuando Jehová dice que el temor, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es agarrar la sabiduría sin afectar los principios del reino, del cielo. Sí, es como dice la palabra de Dios, que todo lo que atemos en la tierra va a ser atado en el cielo. Aunque ese versículo tiene un contexto y tiene una serie de cosas para poderlo echar a andar, ¿por qué no funciona? Dice que nosotros, cuando nos lanzamos un semáforo, ¿verdad? Nosotros estamos pecando contra Dios. Cuando usted se cruza un semáforo en rojo, usted peca contra Dios, porque está violando una ley. Entonces, ¿qué es lo que debemos? Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice de que como hay una ley, entonces si vos transgredís la ley, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces nosotros pecamos contra Dios. Ahora, ¿por qué cuando se instaura una ley como el aborto, como el matrimonio gay, como todas las otras leyes que transgreden los principios divinos, ¿por qué no pasa el mismo efecto? No tiene el mismo efecto. Sencillo, porque violentan los principios divinos. Miren, si yo aquí como legislador en Nicaragua hago una ley que violenta los principios constitucionales, esa ley no sirve, es inconstitucional y no puede echarse a andar. Eso es lo mismo. Cuando usted hace una ley aquí en esta tierra y viola los preceptos constitucionales divinos, esa ley no tiene efecto ninguno ante el legislador por excelencia. Entonces nosotros sabemos que estas leyes Dios no las apoya. ¿Ya? Por eso es. Entonces nosotros como estudiosos de la palabra y como hermeneutas naturales, ustedes todos somos hermeneutas naturales, porque entendemos el mensaje y lo desglosamos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Correcto. De Jehová. Sí, esto es semántica. Mire qué es lo que sucede. Hay muchas cosas. Esta preposición aquí el de. Es correcto. No, pero es más semántica que otra cosa. Es lo que le decía. Como en el antiguo griego, en el antiguo hebreo de la Biblia, no habían signos ortográficos. El exegeta o los exegetas que están haciendo esta traducción, mire, la Septuaginta, tenían que ser esos 70 ancianos, esos 70 personas debieron de haber sido de muy alto conocimiento bíblico, en los escritos bíblicos, porque de lo contrario ellos hubieran tergiversado de una manera absurda la palabra. Es correcto. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas cosas que nosotros podemos decir, como decir, cuando Jesucristo le dice, en verdad os digo, ¿verdad? Ahí hay una interpretación que por lógica nosotros debemos de sacar. En verdad os digo hoy, es diferente, que estarás conmigo en el reino de los cielos, a que te diga, en verdad os digo que hoy estarás conmigo en el cielo, en el reino de los cielos. Eso es diferente. Hay una verdad a medias, si no se tiene cuidado. Eso mismo pasa aquí, el temor a Jehová. ¿Por qué el temor a Jehová? ¿Por qué? Porque yo sé que Jehová es el legislador por excelencia. Esa es la lógica. ¿Usted cree que Jehová tiene temor? No, Es que pastor, todo lo que tenemos proviene de él. pastor, Por aquí- eso. Esta es una práctica que Es tenemos correcto. que hacer. Es correcto. Tener temor es algo que proviene ¿Temor de él. por qué? ¿Por qué debe de tenerle Hacer temor? lo malo, hacer lo que está Exacto, fuera ya del vio, reglamento. eso es natural, ese pensamiento es natural. aquí Debemos de tenerle temor a Jehová de Aquí hacer lo malo. en este libro de la palabra, en la Biblia del expositor, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Y dice el predicador. Entonces, el comienzo de este camino ordenado de Dios es el temor del Señor. Los hombres no le temen, porque la mayoría no le creen. Es correcto. Entonces, es cierto que puede haber un temor también de Jehová, y esto ya es metiéndonos de cabeza en exégesis aquí, claro, sin tener la ayuda que debemos de tener, pero aquí lo estamos haciendo así en generalidad. Nos está llamando a una práctica. Sí, podría ser de que a Jehová le da temor que usted tenga sabiduría, porque la sabiduría mal dirigida lo puede corromper. Miren, fíjense bien, ¿cuál fue el hombre más sabio de esta tierra? Salomón. Ok, ¿y qué pasó con Salomón? ¿Por qué? Porque el hombre, o sea, el ser humano es finito. El ser humano hay que tener mucho cuidado. Ha sido el hombre más sabio, pero esa sabiduría Entorpece. te puede entorpecer si vos no tenés Busca la sabiduría, tratar de probarla, Correcto. vivirla sabiduría. Es correcto. Entonces podría ser, pero el texto ahí dice claramente, el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. ¿Por qué el temor? Porque lo que menos quiero yo es que mi sabiduría afecte un principio divino, porque yo sé lo que me viene después, un riendazo que nos jugamos. Por eso. Pastor, en esos aspectos yo soy el criterio del que opino, de que la persona que realmente tiene a Jesucristo dentro de su corazón y vive solo de Él, entonces esta persona va a vivir guardando los estatutos, las leyes y todo. Precisamente. Mientras que el que no dice creer a Cristo y no lo quiere, entonces siempre anda haciendo las cosas del mundo. Y ahí entramos, disculpe pastor, ahí entramos personas que se creen sabias en su conocimiento Con su y no propia tienen opinión. temor a Dios. No tienen Correcto. temor a Dios. Son sabios en Ahí su está. propia opinión. Sí. Dice, tiene que existir un estado devoto de la mente, el tiempo que el puro deseo de conocer la verdad. O sea, ahí ustedes pueden ver vehementemente gente muy capacitada, muy inteligente en las cosas del mundo y son entregados. Es gente que gente que pasa su vida entera en un tema. O sea, ¿han visto eso? Ustedes han visto que dice, yo tengo 54 años de estar estudiando a los felinos. Ahí se queda enfelinado. Sí. Hay otros que dicen, ya tengo 30 años de estar estudiando los ovnis. Y dedicaron su vida entera. Su vida entera la dedicaron a un estudio delimitado. Ahí nomás lo es astronauta. Sí, es correcto. Entonces nosotros podemos ver, Sabiduría humana. esa es una sabiduría humana. Entonces es una curiosidad, pero esto no crean que nace porque al curioso le nació nada más. No, eso es algo que trae un intrínseco. Hay gente que son hermeneutas naturales, o sea, son exegetas naturales y buscan la enseñanza y buscan y hasta que llegan y si no les suena todavía en su mente siguen investigando y eso es bueno. Eso es bueno siempre y cuando no altere los principios del reino. Eso es todo. Tiene que ser algún tocado con el Espíritu. Correcto. Ahí está todo. Eso lo dijimos al comienzo de la clase. Tiene que ser alguien que tenga el fundamento en el Espíritu Santo, que se deje guiar por el Espíritu Santo, para no cometer los errores garrafales que nosotros por lo general cometemos. Sí, tiene que tener una comunión viva con el Espíritu Santo. Por medio de una profunda experiencia del alma, debe de alcanzar el conocimiento salvador que es en Jesucristo y proporcionar a la profundidad y plenitud de tal experiencia, conocerá la vida y paz de la mente del Espíritu, según Romanos 8:6. De modo que quien quiera conocer y explicar otros ministerios del reino de los cielos, según Mateo 13:11, ¿qué debe de pasar? Debe de entrar en una bendita comunión con el Espíritu Santo. Para poder nosotros tener
un discernimiento atinado, debemos de tener esa relación con el Espíritu Santo. Ahora dice, no debemos de dejar de orar nunca. Así es. Efesios 1, 17 al 18. No debe de dejar de orar nunca. Efesios, disculpa. 1, 17 y 18. Gracias. Dice que el Señor Dios nuestro, Jesucristo, el Padre de Gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, alumbrados los ojos de su corazón, para que sepa cuál sea la esperanza de su vocación. O sea que debemos de fundamentarnos en Él para poder nosotros afectar de manera dura las tinieblas. Sí. Mire, nosotros estamos peleando contra un ejército de sabios. Sí. No crean que los demonios, por eso son demonios, porque son sabios, saben cómo hacer daño. Su sabiduría le enfocan en la maldad. Y por eso es que usted está dormido y ellos están pensando cómo hacerle caer, cómo hacerle. Ya se fijaron en que nosotros tenemos, si nosotros no estamos bien asidos de la palabra, bien asidos en la oración, nosotros nos van a derribar. Nos van a derribar. Sí. Entonces nosotros, el que cree, dice que el que cree que el que cree que está fuerte, bueno, ahí se prueba. Que se mantenga. Por eso es que la mayoría de guerreros inician inician la oración de las 12 de la noche en adelante, porque es la hora que está trabajando el brujo, el macumber, están trabajando todo eso, metiendo pilleta, metiendo aquí, metiendo. O sea, esa hora. Vamos a ver ahorita los métodos de la interpretación. Bueno, las personas a quien se hablaba siempre han sido intérpretes, lo que decíamos del comienzo, ¿verdad? Esto prácticamente es una ley de su naturaleza racional, inteligente y comunicativa. La mayor parte de los métodos de explicación erróneos y absurdos tienen su origen en falsas ideas acerca de la Biblia misma. Fíjense bien, ese detalle es muy bueno. Ustedes ven cuántas denominaciones, cuántas Biblias aparecen. Sí. Hay muchas Biblias que tienen, aunque son palabra de Dios, ¿verdad? Han tenido intervención de hombre. Sí. Y ahí es donde tenemos nosotros que tener cuidado, porque el exegeta que hace una interpretación de la Biblia y le pone su salsa, ya esa Biblia ya viene con una contaminación intrínseca. Sí. Ya trae algo que trae del intérprete. Sí. Y es ahí donde nosotros debemos de tener el cuidado. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque el mensaje debe de ser directamente de lo que Dios dice a la gente, porque si no el efecto se tergiversa. Sí, y ahí es donde está el problema. Dice las antiguas, fíjense que estas antiguas exposiciones judaicas del Antiguo Testamento, hay un numerosos métodos absurdos de interpretación. Miren, por ejemplo, para dar un ejemplo, las letras de una palabra, ellos le ponían valores numéricos a las letras. Sí. Y si esas letras estaban en algún otro mensaje y coincidían las letras, y ya amarraban el mensaje por el sentido numérico. Sí. Eso es. Entonces, esas cosas son métodos absurdos, métodos que no funcionan, no sirven. ¿Por qué? Bueno, ya después lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Otra de las cosas que ustedes pueden ver, el valor numérico de las letras, ¿verdad? Que en hebreo dicen que componen. ¿Ustedes recuerdan a Eleazar? Sí. ¿Recuerdan a Eleazar? ¿Saben quién es Eleazar? Es
el mozo que manda a Abraham a buscarle la esposa a Isaac. Lo mandan, pero como dicen que el valor numérico de esto, en Génesis 14:14, el valor numérico del nombre Eliezer, ¿verdad? Daba 318 y era igual que el número de los siervos de Abraham. Entonces adjudican que este señor tenía el poder de esos 300 hombres. ¿Ya me entienden? Entonces eso más bien tergiversa, trata de tergiversar el mensaje. Los judíos. Y lo mantienen. Y lo mantienen. Y ellos creen ciegamente en eso, porque creen que sus métodos alegóricos, ¿por qué nace? Recuerdan que hablamos de Esdras, cómo Esdras entra en el reino, o sea, cómo Dios necesitó de decirle: Esdras, te voy a poner este conocimiento especial de la interpretación de mi palabra para que la expongas al pueblo, porque habían unas alegorías tan absurdas que ya se estaba perdiendo el mensaje. Entonces Esdras aparece con un grupo de servidores y empiezan a interpretar la palabra de los escritos antiguos, y él empieza a hacer la correcta interpretación de la Biblia. ¿Ves? Entonces, claro, dicen los mismos judíos, ¿verdad?, de que si no se le hubiese dado la ley a Moisés, se la hubiese dado Dios a Esdras. Imagínense a qué nivel lo comparan. O sea que, sí, no, el Señor tenía un cuidado especial, porque Él era el que estaba, por prácticamente podemos decir que por este varón nosotros agarramos ya los escritos menos contaminados. Y fluye la palabra. Miren, hay cosas que nosotros debemos de cambiar de nuestro lenguaje. Mucha gente dice: Señor, toma control en las oraciones. Y digo yo: pero ¿cuándo perdió el control el Señor? Él lo tiene todo. Él nunca perdió el control. Toma control de la enfermedad de mi hermano. No, ya hermano. tiene controlado todo el Exactamente. Estas cosas absurdas, así como nosotros creemos todos estos métodos que en la antigüedad pasan ahora. Mire, ¿por qué creen que Jesucristo dice en Mateo 23:9: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre? Porque en esa época es que yo soy de Silas, yo soy hijo espiritual de fulano, yo soy hijo espiritual de sultano. pastor tal, dice, no es del pastor. Ya. Está ahí pidiendo línea de hombre, pastor. Exactamente. Ahora, Pablo como era un gran escritor de la época y era un conocedor, era un doctor de la época, se puede decir, él no dejaba de estar afectado por esos modismos de la época. ¿Ya? Porque él mismo los tenía cuando estaba. Pero viviendo. Jesucristo, ¿a quién? Miren, esta es otra cosa que debemos de tener en claro. ¿A quién debo de creer? ¿Cuál es mi fundamento? Es Cristo. Es Cristo. Cristo es el Si único. Pedro, si Juan, si José, si el otro dijeron lo que dijeron y Jesucristo lo contradijo, ¿a quién le tengo que creer? Ustedes saquen sus lógicas. Yo no estoy diciendo que los otros no son inspirados, porque son hombres de Dios y son poderosos. Pero ¿quién es mi fundamento? ¿No es Jesucristo? Sí, lo que pasa es que ellos agregaban, además de que agregaban un número, un valor numérico a la letra, le agregaban un tono, un sonido que significa un significado. Y ahí es donde está el problema. Pero ese número tenía una razón de ser, es decir, que tenía que más con tal dirección. Sí, claro que sí. Todo como decir, las letras en el alfabeto hebreo, ahorita que ustedes van a ver hebreo a profundidad, porque ya, sí, el alefato, todo el alefato, cada una de las letras del alefato tiene un valor numérico. Y como tiene un valor numérico, también tiene un significado. Que él tiene que ser Es correcto. Entonces, cuando vos unís determinada cantidad de letras, esto significa tal cosa, una serie de... Es que vimos la vez pasada que nos trajo el hermano a Mario Villegas. Sí. Donde dice, se puso a hacer un exégesis, ¿verdad? Lo puso a hacer como la CL. Entonces comenzó a él a sacar deducciones de que Dios es terrible, Dios es enfermero, entonces él comienza a sacar una serie de la denominación. Es correcto.
Entonces, ¿qué está haciendo él ahí? Haciendo una exégesis errónea. Que él es un método absurdo el que usa, porque la palabra no se puede manejar así. Ahora, él es el doctor tal, eso no me afecta a mí, en mi psique, ni en mi contextura, porque yo ya sé que yo estoy cimentado en la palabra de Dios, en Jesucristo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Que si el conocimiento que yo tengo, bueno, esto me lo enseñaron, vamos a escudriñar la palabra con todos los métodos que ya tenemos. Sí. Tenemos Biblias de hebreo directa. Podemos estudiar el hebreo directo, el griego directo para estudiar el Nuevo Testamento, y tenemos todas las herramientas. Ya si usted quiere creer en una versión contaminada, ya esa es cosa suya, pero es nadie más. Por eso es que Dios dice de que mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Ahora, que le falte, usted no puede llegar, es que yo no sabía, Señor. Cuando está delante del trono blanco, usted no va a decirle, es que yo no sabía, Padre, yo no sé. ¿Ya me entiende? ¿En qué está comprometido este ministerio? En enseñar las formas más correctas para hacer exégesis, para ser un hermeneuta y un predicador de lo más correcto posible. Si usted tergiversa todo lo que se le enseñó, por eso es que aquí dice al comienzo, ustedes escucharon, que el que está haciendo el hermeneuta debe de evitar al máximo contaminarse con conocimientos vanos, porque puede meterlo en la enseñanza, y ahí hay un problema. ¿Estamos viendo el método alegórico? Sí, ahorita estamos viendo los métodos alegóricos, pero esto, como les decía, el valor numérico de las letras hace mucho efecto, pues. Dice, hay ingeniosas manipulaciones de la palabra, ingeniosas porque toda forma gramatical rara, como el pleonasmo, este pleonasmo puede afectar, o la elipsis, en el conocimiento, en los escritos. Cuando hacemos pleonasmo o elipsis, nosotros hacemos que la persona divague en mucha información y con menos contenido. Pleonasmo, excesiva abundancia de redundancia de palabras. Entonces, cuando hacemos cuando en el caso del pleonasmo hacemos esta redundancia, estamos haciendo una elipsis, entonces no estamos enseñando, estamos fuera del conocimiento, estamos mal enseñando prácticamente. Y vaya y órele al otro a 100. Entonces yo me imagino que esa es las vanas repeticiones. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Miren, hasta las oraciones que nosotros hacemos, si las hacemos continuamente, eso ya se convierte en una vana repetición. No crean que Dios no los escuchó. Dios escucha antes de que usted piense, ya Él sabe sus necesidades. Entonces, si estamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, sea tu voluntad. Eso no lo escucha el Señor. Eso no está saliendo de su corazón. Tenga la plena seguridad que eso no sale. Está usted haciendo un palabrerío vano. Cuando nosotros oramos y repetimos la misma oración hoy, la misma mañana, no estamos haciendo ningún efecto. Porque la oración, la comunicación con Dios se trata de, Señor, aquí estoy, Padre. Fíjate que tengo este problema. Bueno, vos sabés que me pasó esto y estás platicando con Dios. Es una plática normal, como que estamos hablando aquí nosotros. Y vos estás abriendo tu corazón a ese ser, porque Él sabe que cuando eso pasa, las tinieblas se conmueven, porque dice, este man está siendo franco, y hay que buscar, meterle Facebook, meterle WhatsApp, meterle cualquier cosa que se distraiga. ¿No les ha pasado que ustedes empiezan a leer la Biblia y les da sueño? Nosotros oramos todos los días a las 8 de la noche, todos los días, y antes orábamos a las 3 de la mañana. Hace poco dejamos de orar, pero más por otras cosas, pues que nos levantábamos a hacer ejercicio, ya a las 6 de la tarde ya andaba
Ajá, es cierto. La digo yo, Ahí no. me pasa. Y tal vez el caso de nuestro amado hermano Jaén, él no duerme, pero él es por la enfermedad, ¿verdad? Pero digo yo, amor, solo vamos a orar en la noche, pues, solo a las 8. Empezábamos a orar, ya a esa hora, y ya estaba haciendo cualquier otra cosa, quitándome los zapatos, desnudando. No, digo yo, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas correctamente. A Dios le agrada. Fíjense que el Señor, yo tenía mi cuñado, el esposo de Lisette, yo miraba a ese hombre que disciplina, un hombre tocado por el Señor, y él se levantaba a las 3 de la mañana, se vestía primero, eso nunca lo he hecho yo, se vestía primero, se ponía elegante, se perfumaba, aquí estoy, Señor, ahora sí, Padre Celestial, y empezaba su oración. Sí. Mire qué bonito, pastor. No crea que solo usted pasa todas estas vicisitudes. Todo el que está en el proyecto de Dios, Dios lo está probando siempre de alguna manera. Y si tuviera todo el dinero de esta tierra, usted estuviera siendo probado. Mire, sabe que yo estoy convencido de que David alargó su tiempo él alargó su tiempo de reinado en Israel, porque era de los hombres tan fieles. Él decía, no, vive Dios que toque a un ungido de Jehová, teniendo la oportunidad, si ya él estaba ungido, allá no había manera. Sin embargo, él no, al rey no me lo toquen, no toquen a su familia, no hagan aquí. Y Dios está ahí, Dios está trabajando, haciéndolo trabajar el doble, el triple. Porque eso es, como les digo, esto es algo que yo analizo, no es que así es, sino que yo lo estoy viendo y digo yo creo que David hizo esto, pues ese es mi análisis. Sí. Y estoy viendo que todos los hombres de Dios que pasamos por estas vicisitudes, mire, ¿qué dijo Job? Job era alguien que no le faltaba nada. Dice, lo que temía me aconteció. ¿Sabe por qué lo dijo? Job estaba preparado 100% en intercesión. Él era un intercesor natural. ¿Y sabe qué sucedía? Que estaba en la fiesta, después de la fiesta, que esas fiestas eran semanales. Sí. Imagínense cuánto se gasta en una fiesta de esa envergadura. Eran cantidades de dinero las que se invertían y de bienes, pues. Y después de esa fiesta, él se quedaba, Señor, yo te pido, Padre, el intercesor. Por eso es que la oración del intercesor, Dios le escucha más rápido. Amén. Porque ese es el trabajo del intercesor. Sí. Dios tiene su orden, pues. Entonces, él intercedía y pedía y le decía, Señor, mira, si mis hijos pecaron en tu contra y yo no los escuché, porque si él los escucha, Dios guarde, pues los ponen en cinta. Pero si yo no los vi, Señor, y yo no los escuché, yo te pido perdón por ellos, Padre. Y eso le encantaba al Señor. Entonces, dice, lo que temía me aconteció. Él quedó en la calle totalmente y ustedes conocen la historia. Entonces, estas cosas nosotros las aprendemos ¿para qué? Si usted las aprende para llevárselas a su casa y quedarse solito esto no está haciendo el efecto que debe de hacer. Esto es para que todo el que esté en su cuadra. Yo le decía a mi esposa, mira, Pablo conquistó el continente asiático en 4 años a pie, y a mí no me conocen los vecinos, y con carro, con casa, con esto, con el otro. ¿Bien? Ya que no se ha dado a conocer usted. No, es lo que le digo, pero eso es en mi caso. Sí. Yo estoy 100% seguro que el 90% o el 99% de los pastores son así, no los conocen en sus cuadras. Es cierto. Entonces esas cosas las debemos de cambiar. Sí. Primero es afectar el lugar donde estamos. Que la gente sepa que hay un hombre de Dios ahí o una mujer de Dios y que se está moviendo para que el área donde estamos esté limpia. Sí. Dice, bueno, además de estos métodos, ¿verdad? De estas cosas que están pasando aquí, que alteran el significado notable de todo lo que hemos venido, de lo que no debe de tener un hermeneuta. Entonces, sin embargo, los rabinos eruditos, ellos dicen que empleaban tales métodos, estos mismos métodos los empleaban
Ustedes saben qué era lo que en aquella época hacía el sacerdote. El sacerdote que no tenía ellos, o los escribas, los fariseos, ellos, llegó se le murió el marido y llegaban donde las viudas y hacían largas oraciones para que todos después se fueran y quedarse con la mujer buscando como, imagínense. O sea, desde ahí ya tienen un problema. Dice que buscaban los medios de demostrar las múltiples excelencias y sabiduría de los libros sagrados, así que el estudio de las antiguas exégesis judías es de muy poco valor, pues no se pueden tomar en cuenta. Se perdió el mensaje en ellos. Dice que el método alegórico de la interpretación obtuvo prominencia desde temprano ante los judíos de Alejandría, y eso lo vimos nosotros, vimos cómo el representante, dice, más antiguo de la interpretación alegórica fue Filón. ¿Se acuerdan de que lo estudiamos a Filón? En Génesis 20, en Génesis 2:20, miren lo que decía Filón acerca de este relato. El Heidekel es el último río. A lo que quiero que veamos ahí, que Filón decía, Filón no estaba creyendo que esto era que lo que decía la Biblia era físico, que era real. Él no estaba creyendo eso. Dice que eso se usó para poner, dice que el primer río simbolizaba la prudencia, que el segundo río simbolizaba la templanza, el tercero el valor y el cuarto la justicia. ¿Ya se fijaron en ese detalle? Filón estaba creyendo, él no creía que esto que Dios había hecho en el jardín del Edén era real. Él no cree en eso. Es lo que le estoy diciendo, la contaminación de los métodos alegóricos. Esos métodos alegóricos agarraron tanto y hacían tantas cosas absurdas que llegaron a creer todas estas cosas. Y es como, a ver, yo creo que les dije en una de las clases, yo hablé sobre aquel filósofo que decía que las arañas tenían 6 patas y que eran insectos, ¿recuerdan? Entonces, ¿cuántos años pasaron para saber que las arañas ni son insectos, ¿verdad? Ni tienen 6 patas? Pasaron casi 500 años y la gente daba por un hecho que era una verdad absoluta, que la araña era un insecto y que tenía 6 patas, hasta que vino un entomólogo francés y dice, no, espérate, voy a estudiar esto, y empezó a estudiar las arañas y vio que las arañas primero no son insectos, son arácnidos, y segundo, no tienen 6 patas, tienen 8. ¿Ya se fijaron en ese detalle? Y pasamos 500 años, todos los libros de 500 años hasta hace poco. Lamarck, ¿recuerdan a Lamarck? El entomólogo Lamarck. Él fue el que puso y dijo, no, espérate, aquí esto está equivocado. Las arañas no son arañas, no son insectos, son arácnidos. Y tienen, en vez de tener 6 patas, tienen 8. ¿Y cómo es que pasamos tantos años creyendo que ya se fijaron en que todas estas cosas, que porque fue escrito por una eminencia de la época, lo pasamos creyendo todo ese tiempo? Y nadie lo puso en duda. Eso pasó con Filón. Lo dijo Filón, no, pues no, eso así es. Pero ahora que ya nosotros tenemos los escritos de Qumran, tenemos todas las herramientas para hacer nuestras propias exégesis y exégesis de lo profundo, ya no podemos caer en estos jueguitos de confusión y alegorías. Entonces, estas cosas, como decir, otro que hace alegorías con abundante es Clemente de Alejandría. Miren lo que dice Clemente. Dice Clemente que las prohibiciones mosaicas de comer cerdo, recuerdan que en la ley mosaica el cerdo se prohíbe como es un animal inmundo, y prohíben el comer el cerdo, el halcón, el águila, el cuervo, ¿verdad? Lo prohíben. Dice este Clemente de Alejandría, en la observación del cerdo, dice que el cerdo es el emblema de la codicia voluptuosa y sucia de alimentos.
Eso significa el cerdo, pero que no es que lo prohibió porque es malo. Nosotros ahora sí sabemos que el cerdo es peligrosísimo y es inmundo. Entonces, dice que el águila indica latrocinio, que el halcón es injusticia y el cuervo es voracidad. Así dice acerca de Éxodo 15:1, dice: Jehová se ha magnificado echando al mar al caballo y a su jinete. Y dice Clemente hace una observación que no solo él, no solo este Clemente de Alejandría lo hacía. El mismo Señor dice que lo que él ha bendecido, que el hombre no lo maldiga. Pero ¿por qué nosotros hacemos? ¿Por qué nosotros no comemos esto? Bueno, ok, ya les voy a explicar por qué él dice no coman. El pez que no tiene escamas, no lo coman. Él sabe por qué. Ahora, el cerdo, miren qué es lo que pasa. El cerdo, en aquella época no habían tantas medidas de seguridad como las de hoy. La cisticircosis, la triquina, todas las enfermedades. Y ahí se moría la gente por un gusano en la cabeza y no se daban cuenta porque no habían estudios. Pero ¿qué pasa con el conejo o la liebre? Usted cuando usted se puede comer un conejito, está riquísima, pero cuando usted come conejo con frecuencia, afecta el sistema nervioso central y le da el temblorín que le da el baile zambito que le dice. Y hay una serie de afectaciones. Todos los animales que están prohibidos en la Biblia tienen un porqué. O sea, no los consuman. Nosotros los podemos consumir una vez al año, una vez cada determinado tiempo, pero no hacerlo con la frecuencia que nosotros el chanchito aquí, chanchito frito, que chicharrón, que la vaca, todo es chancho. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy creyendo? Que toda esta gente, todos ellos están siendo afectados por un pensamiento. Y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Ahora, todo el pensamiento alegórico y todas las cosas que el hermeneuta debe de tener, debemos de ser muy cuidadosos porque las profundidades en las Sagradas Escrituras tienen que ser obligatoriamente dirigidas por el Espíritu Santo, para que no cometa ningún error. O sea, sí hay errores, pero son más tenues. Cuando uno está en constante, Señor, ayúdame, Padre, mira, toma mi mente, tenela, tornar. La verdad que cuando vuelve la razón de actuar en estos asuntos, el origen de la palabra. Por ejemplo, en la muerte de Jesús, que los clavos pertenecen a todos los pecados. Cada latigazo, cada mala palabra. Es lo que le digo. Pero luego repito, cuando alguien se mete sobre la razón, querer opinar sobre algo, ponerle, como dice usted, la palabra, misticismo. Contamina la palabra. Es correcto. Por eso es que usted cuando dé su mensaje, usted no debe que es que los clavos que le clavaron fue porque es que cada gota de sangre que cayó era el pecado de fulanito, de sutana. Pura verborrea. Eso no es cierto. Nosotros sabemos, nosotros debemos de ser atinados en el mensaje, porque cuando, claro, usted quiere una iglesia llena, hay emociones, ahí haga circo, ahí va a ver cómo se llena. Se pone hasta la madre todas las iglesias que usted, donde hacen circo, pero las iglesias que enseñan se mantienen con poquita gente, porque dice, muchos son los llamados, ¿y qué dice? Y pocos son los escogidos. Correcto. Dice la palabra de Dios que Él es el que añade la mies a las iglesias. Así que también tenés que tener cuidado porque una iglesia no está llena. No hay concurrencia. Sí. Pastor, también existe, disculpe, existe también por decirlo así, el celo. Es un celo espiritual, ¿verdad? Porque si un pastor está enfrente de la iglesia y si aquella persona quiere crecer y no da la oportunidad, sí, entonces hay un celo. Entonces está mal. Está mal. Mire, vamos a hacer un cuestionario. Sí, ya. Este es el primer cuestionario. Ustedes saben que yo siempre hago 1 o 2 cuestionarios y al final vamos a hacer una exposición.
Vamos a hacer una exposición. La pregunta era justo que no vamos a ver el método sintético, no vamos a ver el método histórico, ¿Cómo no? Todos los métodos los vamos a ver. Lo que pasa es que hasta ahorita estamos en los primeros 3 capítulos, imagínense, y tenemos que cubrir. Por eso es que tienen que acelerar en las investigaciones y hacer para que les vaya quedando sustancia en esto. Y esta clase es muy bonita porque te enseña cómo sacar el mensaje de la palabra, hacer exégesis correcta. Eso es bueno. Dice que este cuestionario dice que la primera va a ser las cualidades del intérprete. 1. Mencione las cualidades del intérprete bíblico. Esa es la primera pregunta. ¿Ustedes escucharon cuánto? Mencione las cualidades de un intérprete bíblico. Y aquí hablamos de casi 20, casi 15. Hablamos de un montón. Yo les voy a facilitar los libros para que ustedes... Sí. Perdón, falta la pregunta. Mencione las cualidades de un intérprete bíblico. Esa es la primera, incluyendo las cualidades espirituales, ¿verdad? Un intérprete. Sí. Debe de poseer una mente sana, bien equilibrada, debe de ser rápido de la percepción, tiene que tener amplitud de vista, claridad de entendimiento. Todas estas cosas que vimos ahorita son la respuesta. Una pregunta, ahí me lo pasa. Entonces tenemos la segunda pregunta: de ejemplo erróneo de interpretación bíblica. De ejemplos erróneos de interpretación bíblica. Acabamos de ver ahorita la interpretación de Filón y las interpretaciones de Clemente de Alejandría. ¿De ejemplo erróneo? De interpretación bíblica. No tocamos la de Platón porque no nos interesa. De Filón. Sí. El nombre para buscarlo. Sí, de Filón. De todas maneras, el material yo se lo voy a hacer llegar. ¿Y el otro? Las otras 2 preguntas se las voy a dar. Este es para que ya vayan trabajando. Las otras 2 preguntas yo se las voy a traer el próximo fin de semana para que ustedes ya completen las 4 de este cuestionario y ya tengan la primera nota. Vamos a hacer también una investigación, ¿verdad? Y una exposición para que todo sea en el orden que... Este puede ser igual en grupo, pastor. Sí, en grupo, precisamente en grupo. Lo que pasa es que ahora lo vamos a ordenar de una manera en que todos participen y que todos tengan...